Bueno, adelante, pasad, bienvenidos, id cogiendo asiento, ya sabéis cómo va esto. Cada vez se me hace más raro empezar con el paripé este de como si estuviésemos en una clase. No me gusta pensar que estemos en una clase. Me gustaría que esto fuese como una especie de charlita, ¿no? Más distendida entre nosotros. Una manera de transmitir las matemáticas, pero no tan acotados a un tiempo y a los métodos, ¿no? De una clase. Pero bueno, al final, como se parece tanto, mala idea tampoco es. Como veis, hoy vamos a empezar un poco con el producto cartesiano. El producto cartesiano de dos conjuntos es otra operación, o sea, no nos hemos salido aún del bloque de operaciones entre conjuntos. Lo que pasa es que esta nueva operación cambia un poco la naturaleza comparado con las operaciones que hemos visto en los vídeos anteriores. Por eso hemos terminado un bloque así con las operaciones principales, que eran la unión, la intersección y todas estas cosas. Y según hemos terminado ese bloque de operaciones, hemos hecho un apartado de ejercicios, ¿no? En plan, como que ahí termina un pequeño bloque. El producto cartesiano va a cambiar un poco la naturaleza de las operaciones y de cómo vamos a operar con los conjuntos, pero para entender esto vamos a hacer antes un pequeño repasito. Ya sabéis que a mí me gusta empezar un poco desde el principio para que podamos ver desde dónde hemos partido y hasta dónde hemos llegado. Entonces, desde los fundamentos de las matemáticas yo os propuse que esto depende un poco del punto de vista. Al final, el matemático surge sobre una base filosófica, ¿no? Entonces depende un poco de cómo cada uno interprete las cosas. Sin embargo, yo proponía que en los fundamentos de las matemáticas, que es la lista que tenéis por aquí en el canal, os proponía que ni la escritura matemática ni el pensamiento matemático es a mí lo que más me interesa en las matemáticas. Creo que muchas veces al final en el mundo académico nos centramos tanto en la parte productiva, ¿no? Que es lo que nos pide un poco la sociedad, en los pensamientos matemáticos y la escritura matemática. A mí verdaderamente lo que me interesa es cómo una persona hace de esos conocimientos y de esos textos algo útil para el día a día, algo útil para la realidad. O sea, no me interesa tanto la parte teórica, o sea, me gusta mucho la parte teórica, pero no para teorizar más, sino para traerla un poco al mundo real. De hecho, el término de la realidad, filosóficamente, es un concepto que me interesa muchísimo. El realismo filosófico, todo lo demás, es seguramente uno de los temas que más me ha interesado siempre. Entonces, a mí no me interesa meterme a ese mundo de las matemáticas y quedarme ahí, como propone las matemáticas en muchas ocasiones y como propone la academia, sino que a mí me gusta meterme a ese mundo de las matemáticas, ir agarrando cosas y ver lo que puedo traer un poco a mi día a día y a mi vida cotidiana. Por cierto, en este sentido, antes de empezar, voy a empezar a hacer una serie de vídeos acerca de mi especialidad, digamos, de lo que yo más me interesa, que es la resolución de problemas complejos. Y a partir de ahí vamos a ver cómo, además, siendo un ámbito puntero, ¿no? Digamos, en investigación, vamos a ver cómo estos temas y estos ámbitos afectan a nuestro día a día y cómo las matemáticas se pueden, cómo la parte más abstracta y más compleja de las matemáticas puede servir para la vida cotidiana de distintas maneras. Bien, pues en aquel vídeo de los fundamentos de las matemáticas yo ya proponía que ni la escritura ni el pensamiento, sino las personas. Y al final, para entender una persona, pues vamos a recordar un poco a Ortega y Gasset, ¿no? Yo soy yo y mis circunstancias. Entonces, una persona es una persona que se relaciona con un entorno, ¿no? Y es ahí de donde partíamos. Nosotros, como todos los científicos, vivimos en un mundo, observamos el mundo a nuestro alrededor y a partir de ahí vamos a empezar a crear las herramientas y los elementos para nuestra ciencia. En concreto, en las matemáticas, lo que parece interesarnos es la realidad desde un punto de vista numérico y formal. Es decir, la ciencia de las matemáticas consiste en interpretar un realismo numérico y formal, ¿no? Cómo la realidad se forma numéricamente y formalmente. Bien, pues ahora que hemos definido un poquillo esto y que tenemos un poco más en cuenta todo esto,
una vez nos metimos dentro de las matemáticas, lo primero que vimos es el mundo de la lógica, que dijimos que iba a sentar las bases del pensamiento matemático un poco. Al final, todas las matemáticas se tienen que mover conforme a las reglas de la lógica, y esa es nuestra base. Dijimos en su momento que la lógica no era un apartado puramente matemático. Dijimos que nosotros partíamos precisamente de ese mundo de la filosofía. Yo diría mucho más. Yo verdaderamente creo que cuanto más sepamos de filosofía, de cualquier ámbito de la filosofía, mejor nos viene para empezar las matemáticas. Y que al final ese ámbito de la lógica es como la cereza sobre el pastel, ¿no? En plan, ya que sabemos un poco de distintos ámbitos de filosofía, la lógica es como envolver el regalo, es el detallito final antes de empezar a hacer matemáticas. Y eso, aunque no he hecho yo aquí ningún curso de filosofía, ni lo espero, porque verdaderamente ahí sí que soy novato, eh, lo que hicimos es ver un poco y hacer aviso, ¿no? De que la lógica era como aún tener un pie dentro del mundo de la filosofía y pretender salir hacia el mundo de las matemáticas. Entonces establecimos un poco toda la lógica, vimos todas las leyes lógicas y todo aquello. Según establecimos todas las leyes lógicas, nos asomábamos a la ventana y veíamos la realidad. Y del mismo modo que otras ciencias definen operaciones, definen, ¿cómo poder decirlo? Aquello en lo que centra su vista, hay ciencias que estudian la estructura, hay ciencias que estudian eh, los sujetos, los individuos, eh, entidades, elementos. Pues del mismo modo que todas las ciencias crean un poco estos términos básicos, en las matemáticas el primer término que vamos a crear así abstracto y que nos interesa a nosotros es el término de la lógica. También os sabéis en su momento que había ya una abstracción que era muy importante, que era la de la forma lógica, que esa, como veréis, le iremos arrastrando. Pero en concreto, la primera abstracción operativa que nosotros vamos a crear es la del término de conjuntos. Nosotros estamos hablando ahora de conjuntos y dijimos que este era como donde centramos nuestra vista, del mismo modo que otras ciencias hemos dicho ven sujetos, elementos, objetos, pues nosotros como matemáticos nos asomamos a la realidad y lo que vemos son conjuntos. Estoy viendo el conjunto de farolas, el conjunto de coches que hay en esta calle, el conjunto de adoquines, el conjunto de edificios. Todas estas cosas, desde el punto de vista de las matemáticas, lo vamos a denominar conjuntos y ese es nuestro elemento principal. Una vez definimos los conjuntos, entramos en todo el mundo de las operaciones de conjuntos. Vimos la unión, la intersección, el complementario. Todas estas operaciones, todos estos operadores de conjuntos, al final eran una manera de formalizar todo aquello que habíamos encontrado en el mundo de la lógica. Era una manera de traer la lógica a darle materia matemática, ¿no? En plan, darle una base operativa precisamente para las matemáticas. Y entonces nosotros, a partir de los conjuntos, empezamos a definir, pues, basándonos en la lógica teníamos la disyunción y en conjuntos tenemos la unión. En lógica teníamos la conjunción y en conjuntos tenemos la intersección. En lógica teníamos la negación y en conjuntos tenemos el complementario. Hay más operadores y definimos más operadores tanto en la lógica como el condicional, el bicondicional, y definimos más operadores dentro del mundo de la unión, o sea, del mundo de los conjuntos, perdón, pero al final dijimos que en ambos mundos lo que nos interesa son tres conceptos, que son estos tres que hemos dicho: conjunción, disyunción, negación, unión, intersección, complementario. Al final, todas las proposiciones las podemos reducir a estos tres operadores, y todo lo que vayamos a hacer con conjuntos, con operaciones de conjuntos, se puede reducir a estos tres elementos. Bien, hasta aquí todo guay. Porque de momento lo único que nos interesaba era ver cómo formalizar aquello que encontramos en lógica dentro del mundo de las matemáticas. Y para ello introdujimos pues todo el concepto de los conjuntos. Sin embargo, ahora cambia un poquito nuestro objetivo.
Ya hemos definido los conjuntos, ya sabemos lo que son los conjuntos y entendemos las operaciones con conjuntos, entonces podríamos empezar a crear cosas con conjuntos. Sabemos un poco, sabemos lo básico. Salgamos al mundo, veamos la realidad y veamos qué hacemos con los conjuntos. Bueno, eh, voy a aprovechar, venga, ya que he venido hace un momento de pasear a mi perro, pues supongamos que yo salgo con mi perro. Mi perro no, no marca territorio en todos los coches, ni en todas las esquinas, ni en todas las farolas. Selecciona, ¿no? Pues ese es el concepto que nosotros estamos introduciendo ahora y que va a ser muy importante en todo el mundo de las matemáticas. Es decir, ahora que sabemos lo que son los conjuntos y podemos mezclarlos y operar con ellos de distintas maneras, quizás nos podríamos plantear, y tendría sentido, ¿no? Escoger una cosa de un conjunto, escoger otra cosa de un conjunto, escoger otra cosa de un conjunto, ¿no? Por ejemplo, existe el conjunto de los ratones en el mundo. No me refiero al animal, sino me refiero al ratón del ordenador. Bien, existe el conjunto de ratones en el mundo, pero yo no me compro todos los ratones del mundo, yo selecciono uno que es el que utilizo, ¿no? Y así podemos ir a todos los objetos que pensemos. Podríamos pensar, vosotros podréis tener en la pantalla a todas las personas del mundo, pero casualmente del conjunto de todas las personas del mundo tenéis a moi. Tenéis a mi persona, me tenéis a mí, para bien o para mal. Entonces, esto es lo que nos va a interesar ahora formalizar y llevar al mundo de las matemáticas. ¿Cómo podríamos empezar a hablar de hacer una selección, un elemento de este conjunto, escoger otro elemento de este conjunto, escoger otro elemento de este conjunto? Voy a un restaurante y tengo los primeros, los segundos y los postres, pero yo no me como todo. Yo escojo un primero, escojo un segundo y escojo un postre. Pues esa es un poco la idea. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Esta es la operación que nosotros queremos hacer, en plan, ordenar. Y esto también es un concepto que va a ser muy importante a lo largo de todas las matemáticas. Bien, pues ahora que hemos hecho un poco esta introducción a la idea del producto cartesiano, definámoslo, ¿no? Para ello, empecemos por lo básico. Supongamos que tenemos dos conjuntos, A y B. Dos conjuntos. Vamos a definir el producto cartesiano de estos dos conjuntos, A por B, que se representa con el mismo aspita que con el que hacíamos las multiplicaciones cuando íbamos a primaria, en plan con la X. Se define como el conjunto formado por los distintos pares ordenados A, B, de tal forma que A pertenece al primer conjunto y B pertenece al segundo conjunto. Bien, antes de continuar, vamos a decir un poco qué es esto de los pares ordenados. Los pares ordenados nosotros ya los conocemos, en verdad. Los hemos manejado mucho desde cuarto de la ESO y lo conocemos como coordenadas. Nosotros, por ejemplo, cuando hemos hecho cosas con funciones, hemos hablado de las coordenadas, del punto 3,1, el punto 7,3. ¿Qué querían decir todos estos pares ordenados de elementos? Bueno, pues precisamente lo que querían decir estos pares ordenados, esta forma de definir elementos, es que escogemos dos cosas, una de un lado y otra de otro lado. Por lo que nosotros sabemos, en concreto, esta la escogemos del eje X y nosotros nos íbamos al eje X y buscábamos el 3. Y esta la escogíamos del eje Y y nos íbamos al eje Y y escogíamos el 1. Y con estas dos cosas nosotros podíamos definir el punto del que estábamos hablando dentro del plano euclídeo, que hablaremos en algún momento de esto también. Pues esa misma idea es la que nosotros estamos representando aquí. Nosotros ahora estamos escogiendo un elemento el conjunto formado por todas las posibilidades de elementos que tienen la primera parte en el primer conjunto, en el conjunto A, y la segunda parte en el conjunto B. Vamos a hacer un ejemplo que yo creo que se va a ver mejor antes de seguir profundizando. Lo voy a hacer también del tirón. Vamos a suponer dos conjuntos. A, el conjunto 1, 2, 3. Y el conjunto B, vamos a llamarle AB.
Bien, pues si tenemos estos dos conjuntos, ¿qué ocurre si nosotros tratamos de hacer el conjunto A por B? Bueno, pues esto hemos dicho que dentro de este conjunto vamos a encontrar pares ordenados, con el primer elemento dentro del conjunto A y el segundo elemento dentro del conjunto B. Entonces, podríamos coger el primer elemento de A con el primer elemento de B, ¿no? Y tendríamos el 1A. Bien. A continuación podríamos coger el primer elemento de A con el segundo elemento de B y tendríamos el 1B. Como veis, ya no hay más elementos de B. Entonces, estos son todos los elementos que yo puedo formar con el 1. Así que saltemos al siguiente, el 2. Pues entonces tendríamos el 2A y el 2B. El 3, pues tendríamos el 3A y el 3B. Y este sería un poco el conjunto. Me echo un poco para atrás para que podáis ver. Pero este sería el conjunto que estamos manejando. Como veis, visto con el ejemplo, yo creo que esto no es tan difícil. Pero lo que sí me interesa aquí dejar bien clarito es que el producto cartesiano va a cumplir bastantes de las propiedades que conocemos. En el siguiente vídeo veremos algunas. Pero en concreto, una propiedad que no cumple el producto cartesiano es la de la conmutatividad. Si ahora hacemos el producto cartesiano de B por A, recordad, el orden es importante. Porque hemos dicho que el primer elemento es de. El primer elemento antes era del conjunto A, ahora el primer elemento tiene que ser del conjunto B y el segundo elemento del conjunto A. Entonces esto sería como hacerlo al revés. Desde el A cogemos el 1 y entonces tendríamos el A1. Con el A cogemos el 2 y tendríamos el A2 y el A3. Y como ya aquí habríamos terminado con todos los elementos de A, pues saltaríamos B1, B2, B3. Y como podéis ver, estos dos conjuntos son totalmente distintos. Estos no se parecen en nada. Entonces el producto cartesiano, en general, no tiene por qué ser. No tiene por qué ser conmutativo. Así que bueno, con esto simplemente vamos a saltar a hacer un teoremita, vamos a demostrar algunas propiedades y ya. Bueno. Perdón. Que antes de saltar a las propiedades y al teorema, había dejado yo prometido que iba a hablar un poquillo de esto de los pares ordenados. Ya que hemos introducido un término, hay algo que a mí no me gusta dejar pasar en las matemáticas, que es que no me gusta introducir términos de la nada. Es decir, ya que nosotros estamos viendo las matemáticas con los conjuntos y hemos introducido un nuevo término que son los pares ordenados, oye, ¿por qué no definimos los pares ordenados como conjuntos? Es decir, ¿cómo podemos definir este nuevo elemento que hemos introducido? Que sí, que yo os he dicho que esto lo hemos usado, pero claro, decir que esto lo hemos usado en la ESO no define lo que es esto. Entonces, vamos a tratar de definirlo mediante conjuntos. Es decir, vamos a hacer un proceso de caracterización de, de los pares ordenados. ¿Por qué? Porque si los pares ordenados precisamente llevan ese apellido de ordenados, es porque el orden es importante. Ya sabréis perfectamente que la coordenada 3, 7 no es lo mismo que la coordenada 7,3. Significaban cosas totalmente distintas, ¿no? En esta teníamos que ir al eje X y buscar el 3 y al eje Y y buscar el 7. Y en esta, sin embargo, tenemos que ir al eje X a buscar el 7 y en el eje Y el 3. Son elementos totalmente distintos. Sin embargo, cuando hablamos de conjuntos, este conjunto y este otro conjunto sí que son iguales, es decir, alterar el orden dentro de un conjunto no era algo que nos importase. Dentro de los conjuntos el orden no importa. Sin embargo, dentro de los pares ordenados, sí. Entonces, ¿cómo vamos a poder definir un par ordenado como un conjunto? Bueno, pues aquí es donde aparece la siguiente idea. El par ordenado AB se define como el conjunto formado por el conjunto unitario con la primera coordenada y el conjunto de dos elementos formado por la primera y la segunda coordenada. ¿Qué ocurre? Esto puede parecer una tontería, de hecho esto es una observación, esto no es algo importante, no es algo que se nos vaya a preguntar en un examen, es una curiosidad, pero a mí estas cosas me parecen interesantes. Eh, por un lado tendríamos este conjunto, pero claro, si definimos el conjunto BA, entonces nos queda de esta forma, B, BA. Si os dais cuenta, ahora hemos definido
los pares ordenados mediante conjuntos. Esto nos viene bien, esto es guay, esto es bien. Pero lo que ocurre con estos dos conjuntos es que mientras que estas dos partes sí que son iguales, porque al final el conjunto formado con el A y el B es lo mismo que el conjunto formado con el B y el A, no nos importa el orden, lo que cambia son estos dos, ¿no? El conjunto unitario formado por el A no es lo mismo que el conjunto unitario formado por el B. Y esta es la parte que nos interesa, ¿no? Estos dos conjuntos, como ocurre con las coordenadas, son conjuntos distintos, ¿no? Perdón por el símbolo, es que como ya he saturado mucho no quería, pero al final esa es la idea. Esa es una manera de definir las coordenadas a través de conjuntos y que no pierdan esta propiedad de que una coordenada y el orden inverso sean distintas. Bien, con esto ahora ya sí que pasamos al teorema. Bien, bueno, a continuación vamos a hacer un teorema, vamos a ver simplemente unas propiedades básicas del producto cartesiano para poder relacionarlo con los operadores que ya hemos definido en los vídeos anteriores, es decir, cómo se relaciona el producto cartesiano con la unión, con la intersección, con la diferencia y con la inclusión de conjuntos. Entonces, la primera de las propiedades va a ser la propiedad distributiva del producto con respecto de la unión. Es decir, si tenemos el producto cartesiano de un conjunto con una unión de otros dos conjuntos, pues entonces este producto se distribuye con respecto de la unión. Es decir, esto es como hacer el producto con el primero, el producto con el segundo y hacer la unión de ambos. Bien, pues ¿cómo se demostraría esto? A ver. Los elementos X y que pertenecen a este conjunto por la definición del producto cartesiano, lo que podemos decir es que el primer elemento pertenece al primer conjunto y que el segundo elemento pertenece al segundo conjunto. Bien, esto, si recordáis, esto era la manera de utilizar el lenguaje de conjuntos para hacer las demostraciones. Con tal de que podamos, lo vamos a empezar a volver a hacer con álgebra, pero de momento vamos a, como son las primeras propiedades que vemos del producto cartesiano, necesitamos tirar del lenguaje de conjuntos. Y como veis, estamos llevándolo todo al mundo de la lógica otra vez. Si os dais cuenta, esto lo hemos convertido en dos proposiciones, ¿no? La proposición P y la proposición Q, que están conjuntadas, ¿no? Entonces, vale. ¿Qué podríamos decir aquí? Bueno, pues por la definición de la unión también sabemos que esto, lo que tenemos ahí escrito, significa exactamente esto. Bien, ahora cuando tenemos esto, nosotros lo que sí que hemos demostrado en algún momento es la propiedad distributiva de la intersección con respecto de la unión. Entonces, podemos aplicarla aquí y hacer que X pertenece a Y pertenece a B, o, que es este O, X pertenece a distribuido ahora con el otro, ¿no? Intersección Y pertenece a C. Bien, ¿y ahora qué ocurre? Pues es que si os fijáis un poco en lo que tenemos aquí, esto, de nuevo, por la definición del producto cartesiano, lo que quiere decir es que XY pertenece a A por B, o XY pertenece a A por C. Eso es lo que nosotros tenemos escrito ahí arriba. Simplemente estamos aprovechando todo lo que hemos visto. O sea, de momento hemos hecho definiciones y operaciones con operaciones lógicas. No hemos hecho mucho más. Pero claro, de nuevo, por la definición de la unión, que un elemento pertenezca a un conjunto o un elemento pertenezca a otro conjunto, quiere decir que ese elemento pertenece a la unión. Y ahora sí, ahora ya hemos terminado con esta demostración. Hemos demostrado que todos los elementos que pertenecen a este conjunto también pertenecen a este otro conjunto.
Bien, nos vemos ahora. Bien, bueno, pues como podéis ver, más de lo mismo, ¿no? Vamos a partir otra vez de un elemento que, por cierto, bueno, claro, ya empiezo a ir rápido, pero en este caso es la propiedad distributiva del producto cartesiano con respecto de la intersección. La demostración va a ser muy parecida a la anterior, cambian dos leyes lógicas que vamos a usar y poco más. Entonces, que x y pertenezca a este conjunto, lo que quiere decir es que la x pertenece al primer conjunto y la y pertenece al segundo conjunto, ¿no? Bien, de nuevo, esto lo que quiere decir es que x pertenece al primer conjunto, conjunción, con que y pertenece al segundo conjunto e y pertenece al tercer conjunto. Bien, esto aquí simplemente lo que hemos hecho es la definición del producto cartesiano y aquí la definición de la unión, de la intersección, perdón. Ahora fijaos, porque lo que ocurría antes es que esto era una intersección y esto era una unión, pero ahora, siendo todo uniones, yo podría quitar perfectamente estos dos paréntesis, esos dos corchetes, o sea, eso lo podemos operar en el orden que nos dé la gana. Del mismo modo que lo podemos operar en el orden que nos dé la gana, por la propiedad asociativa, voy a utilizar aquí las leyes de identidad. Si os acordáis, en lógica, la ley de identidad era que si tenemos la conjunción de la misma proposición, esto es equivalente a tener la proposición tal cual. Es decir, si yo digo está lloviendo y está lloviendo, pues entonces esto es redundante, ¿no? Esto es como decir que está lloviendo. Pues bueno, la redundancia la podemos utilizar en matemáticas a la inversa también, quiero decir. Por lo general entendemos que esta regla se utiliza para reducir esto a esto. Pero también podemos hacer el proceso contrario y añadir un poco de ambigüedad para utilizarlo de alguna manera. Es decir, podemos pasar de este a este lado. Es lo que vamos a hacer aquí. Si os dais cuenta, tenemos la proposición x pertenece a. Yo la voy a doblar. Es decir, ahí está. Simplemente he añadido otro más de estos. Porque claro, yo podría añadir todos los que quisiese, ¿no? En plan, si este es verdadero, entonces sigue siendo verdadero. Y si este es falso, pues también el otro es falso y todo es falso. Así que no nos afecta mucho. Pero para lo que sí que nos viene bien es que como conocemos las propiedades asociativas, pues yo esto lo podría organizar en la manera que a mí me dé la gana. En concreto yo voy a organizarlo este con este, es decir, x pertenece a y pertenece a b. Y por otro lado, vamos a tener que x pertenece a y pertenece a c. Y de nuevo, si os fijáis aquí, lo que tenemos, por la definición del producto cartesiano, es que el par ordenado xy pertenece a por b y que el par ordenado xy pertenece a por c. Vale. Y esto, por la definición de la intersección, lo que quiere decir es que el par ordenado xy pertenece a por b, intersección a por c. Y así hemos terminado la demostración. Hemos demostrado que todos los elementos que pertenecen a este conjunto, entonces también pertenecen a este conjunto. Pues otra cosa menos. Bien, para hacer esta demostración en verdad ya podríamos tirar del lenguaje algebraico, porque si os acordáis, la diferencia la podemos convertir en una intersección con un complementario y a partir de ahí podríamos utilizar la propiedad que hemos visto en el apartado anterior. Sin embargo, como es el primer vídeo que ya estamos viendo el producto cartesiano, yo todavía voy a hacer las demostraciones un poco con lenguaje de conjuntos. Así que si alguien lo quiere hacer por su cuenta, pues que tenga para practicar. De nuevo, si el elemento xy pertenece a este conjunto,
Esto, por la definición del producto cartesiano, lo que quiere decir es que el primer elemento pertenece a la primera parte y que el segundo elemento pertenece a este. Bien, ahora, por la definición de la diferencia, esto quiere decir que x pertenece a y pertenece a b y no pertenece a c. Es decir, la diferencia b menos c, recordad, eran los elementos que pertenecen a b y no pertenecen a c. Pues esto es justo lo que hemos puesto. Además, por no escribir lo mismo dos veces, que i no pertenezca a c es lo mismo que decir que i pertenece al complementario de c. Y con esto ahora podemos hacer exactamente lo mismo que hemos hecho en la demostración anterior con la intersección. Es decir, vamos a poder introducir, vamos a doblar x pertenece a, lo vamos a distribuir y lo que nos va a quedar es que x pertenece a y pertenece a b y x pertenece a y pertenece a c complementaria. Bien, esto es lo que quiere decir esto es lo que quiere decir por la definición del producto cartesiano, ¿no? Perdón, que a veces empiezo a hablar yo solo en mi cabeza y dejo de hablar al micro. Que este elemento pertenece a este y que este elemento... fijaos que de hecho en este caso no me interesa ponerlo así, me interesa ponerlo así. Porque claro, si I no pertenece a C, entonces este elemento no pertenece al conjunto A por C. Y entonces ahora por la definición de la diferencia sí que podemos decir que xy pertenece a por B menos A por C. Demostrado. Hemos visto la propiedad conmutativa, hemos visto las propiedades distributivas. Entonces yo creo que vamos a hacer una última con la propiedad asociativa, que veamos que el producto cartesiano es asociativo. Y ya con eso vamos... bueno, no vamos a ver lo del producto, la propiedad asociativa hasta que no veamos una definición. Bien, entonces nos queda un último apartado en este teorema. Bien, como veis, este enunciado es un poquito más distinto. Verdaderamente nos interesa ver cómo se relaciona el producto cartesiano con la inclusión de conjuntos. Entonces, aquí básicamente lo que nos están diciendo es que si el conjunto A está dentro de C y el conjunto B está dentro del conjunto D, si A está contenido dentro de C y si B está contenido dentro de D, entonces el producto de estos dos está contenido en el producto de estos dos. Esto también va a ser bastante sencillo de demostrar, ¿no? Por cierto, además, solo se da la inclusión en este sentido. Esto no es una igualdad. Entonces, también es más sencillo de demostrar. Vamos a partir de un elemento xy que pertenece al conjunto A por B. Bueno, esto lo que quiere decir es que, por un lado, la x pertenece al primer conjunto y el segundo elemento pertenece al segundo. Pero, claro, nosotros tenemos aquí esta hipótesis. Entonces, si x pertenece al conjunto A, que A además está contenido dentro de C y que B está contenido dentro de D, pues entonces esto lo que quiere decir es que x es un elemento de C y que y es un elemento de D, ¿no? Entonces, si xy pertenece al conjunto A por B, entonces xy pertenece al conjunto C por D. Y ya con esto hemos demostrado la inclusión en este sentido. Ya estaría. Con eso ya está terminado. Vale. Vamos ahora a por un par de definiciones nuevas y ya con eso, bueno, 2 o 3 y terminamos. Bien, vamos a hablar ahora del conjunto producto-potencia o del producto-potencia, que lo escribo así de esta manera, conjunto producto-potencia, para que no lo confundamos con el conjunto potencia, que el conjunto potencia aparecerá en un futuro en topología y también será muy importante y no nos vamos a referir a este mismo conjunto. Cuando hacemos un producto potencia de conjuntos, lo que estamos hablando es de un caso específico dentro del producto de conjuntos, ¿no? Y ocurre lo mismo que con los números. Con los números podemos multiplicar
los dos números que queramos, ¿no? 2 por 3 o 7021 por 893. Ahora, de todos los productos posibles, nos interesaba uno cuando éramos pequeños, que era cuando multiplicábamos dos veces el mismo número. 2 por 2 dejábamos de escribirlo como un producto, ¿no? Y lo comenzábamos a escribir como una potencia. Y decíamos que eso era 2 al cuadrado. Pues aquí va a ocurrir un poco lo mismo. ¿Qué ocurre cuando en un producto cartesiano las dos partes del conjunto son el mismo? Bueno, pues a esto se le denomina el conjunto A al cuadrado. Y precisamente es el conjunto de los elementos x, y con x e y pertenecientes a A. Por ejemplo, pues... De hecho, el ejemplo mejor que tenemos aquí es precisamente el del plano euclidio, que lo hemos mencionado un poquito por encima al principio del vídeo, y hemos dicho que las coordenadas del plano euclidio, por ejemplo la coordenada 3, 7, pues tenía que ver un poco con eso, ¿no? De que teníamos dos elementos, el eje x y el eje y, que en uno de ellos buscábamos el 3, en otro de ellos buscábamos el 7, y a partir de ello definíamos el elemento 3, 7. Bien, ¿esto ocurre por qué? Bueno, pues porque esto es la recta real. Y por otro lado, esto de aquí es la recta real también. Entonces, con lo que hemos introducido con esta herramienta del producto cartesiano, lo que estamos diciendo es que estos elementos pertenecen a R cuadrado. Es decir, al conjunto de los x, y, donde x e y pertenecen a R. Y esto es lo que vamos a denominar conjunto potencia. Pero claro, esto no va a ser lo único que nos interese. Voy a borrar esto. Porque claro, hemos hablado ahora mismo del caso especial en el que multiplicamos varias veces el mismo conjunto. Pero ¿qué pasa si multiplicamos varios conjuntos distintos? Es decir, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, en vez de hacer la multiplicación del conjunto A y el conjunto B, hago la multiplicación del conjunto... Lo voy a escribir en azul porque parece que este se me está quedando sin tinta y por no meter otro corte en el vídeo. Entonces lo vamos a hacer aquí. A por B por C. Bien, aquí ocurre algo interesante, ¿no? Y es que este conjunto... espera, vamos a quitar de momento los paréntesis para luego hablar de la propiedad asociativa. Pero el conjunto A por B por C se va a definir un poco de la misma manera. Esto van a ser, en este caso, en vez de los pares ordenados, ahora van a ser las ternas ordenadas, es decir, conjuntos x, y, z, donde la x pertenece al primer conjunto, la y al segundo y la z al tercero. Por ejemplo, un caso concreto que también hemos manejado, lo que pasa es que esto ya solo lo han manejado los de segundo de bachillerato de ciencias, yo creo, que es el caso, por ejemplo, del espacio euclidio. El espacio euclidio ya es el espacio de 3 dimensiones, ¿no? Y en este punto, en este sitio podemos tener, por ejemplo, el conjunto, el punto 1, 3, 3, ¿no? Por ejemplo, que va a ser el punto 1, 3, 3. Y este punto pues quería decir que cogías estos dos, cogías o sea, se formaba un poliedro y este era el punto que nos interesaba a nosotros. No sé si se ve bien, pero esa es un poco la idea. Cuando hablamos del punto 1, 3, 3, quiere decir que cogemos el que se cruza con este y con este. Bien. Ahora, este conjunto, por cierto, el del espacio euclidio, se denominará en algún futuro R3. Entonces, a partir de ahora, ya tenemos nuevos términos para poder hablar de todas estas cosas. ¿Qué ocurre si en vez de hacer el producto de tres conjuntos, lo quiero hacer mucho más grande? ¿Qué pasa si yo quiero hacer el producto de n conjuntos? Voy a escribirlo mejor un poco más para allá. ¿Qué pasa si hacemos el producto de n conjuntos distintos? Bueno, pues el producto de n conjuntos distintos son el conjunto de estos elementos. A estas cosas se les llama n-uplas. Sé que esto es un término bastante raro, pero la idea es bastante sencilla.
Al par se le llama dupla. A esto se le llama terna, cuádrupla, quíntupla, sextupla. Pues cuando tienes n elementos, a esto se le llama n-upla. Es terminología matemática, pero esto a mí la verdad es que no me termina de gustar. Pero bueno, nos entendemos. Cuando tenemos este bicho y el primer elemento pertenece al primer conjunto, el segundo elemento pertenece al segundo conjunto y el enésimo elemento pertenece al enésimo conjunto, pues ese sería el producto cartesiano con n elementos. Podríamos plantearnos hacer r elevado a la 7 o n elevado al cubo. Podríamos hacer ahora lo que queramos con estos productos de potencias. Bien, pues para terminar simplemente vamos a ver un pequeñito ejemplo para que veamos que el producto cartesiano no cumple la propiedad asociativa. Por eso teníamos que ver el producto de tres conjuntos antes de poder ver esto de la propiedad asociativa. Formalizándolo, lo que queremos demostrar es que esto es distinto de esto. Y para esto lo único que vamos a hacer es buscar un contraejemplo. Por ejemplo, vamos a pensar en el conjunto A, que es el conjunto unitario formado por el 1, el conjunto B, el conjunto unitario formado por el 2, y el conjunto C, el conjunto unitario formado por el 3. Pues vamos a hacer entonces A por B por C. Esto sería como hacer el conjunto 1 por el conjunto 2 y todo esto por el conjunto 3. Bien, el conjunto este sería el conjunto 1, 2. El conjunto formado por el 1, 2. Y ya está, no habría más, ¿no? Por otro lado, si esto lo hacemos con el conjunto 3, entonces este sería el conjunto formado por el par con el par 1, 2 y aquí el 3. Porque sería con un elemento de este conjunto y un elemento de este otro conjunto. Por otro lado, si ahora lo hacemos en distinto orden, ¿qué ocurre? Que ahora empezaríamos por aquí, ¿no? Y esto sería el conjunto unitario formado por el 1 multiplicado por el conjunto unitario formado por el par ordenado 2, 3. Y si ahora multiplicamos estos dos, pues el resultado sería el 1 y aquí el par 2, 3. Entonces, como podéis ver, el producto cartesiano en general no es asociativo. Así que bueno, con eso ya hemos terminado por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo con ejercicios del producto cartesiano.